Hola, yo soy Nishma Robles Joya y el día de hoy les voy a hablar sobre artroscopía, que es una de las técnicas más importantes dentro de la cirugía de mínima invasión en ortopedia. Antes de entrar a lo teórico, quiero que desde esta primera imagen que estamos observando nos quede claro lo que es la idea general. En artroscopía trabajamos dentro de la articulación, pero sin abrirla como en una cirugía tradicional. Se introducen instrumentos a través de pequeñas incisiones y con una cámara el cirujano puede ver en una pantalla todo el interior articular. Algo clave es que la artroscopía no solo sirve para ver, sino que actualmente se usa muchísimo para diagnosticar y tratar lesiones de manera más precisa, sobre todo en articulaciones como rodilla y hombro, que son frecuentes por deporte o trauma. Entonces, pues la meta de esta exposición es entender qué es, cómo evolucionó, qué componentes usa, para qué se indica y también conocer sus limitaciones y complicaciones. Y pues la intención es que se entienda la artroscopía como una técnica que representa un cambio en la forma de tratar una patología articular. Y digo cambio porque antes la mayoría de problemas dentro de la articulación se resolvían con cirugía abierta, que implicaba pues cortes grandes, más lesiones de tejido blando y rehabilitación pues muchísimo más largas. Y pues con la artroscopía, la filosofía que maneja pues es menor agresión quirúrgica, pero conservando incluso pues la mejora de los resultados funcionales. Además, pues es una técnica súper relevante porque es algo que sí se ve en la práctica clínica. Esta exposición corresponde a la unidad de aprendizaje de cirugía de mínima invasión por el docente, el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo, del Centro Universitario de la Costa. En esta diapositiva les presento el índice para que sepan hacia dónde vamos. Primero vamos a hablar de introducción e historia porque eso nos ayuda a entender cómo se volvió pues una técnica más importante. Luego pasamos a definición, ventajas clínicas y por qué se considera mínimamente invasiva para que quede claro pues cuál es esta lógica que maneja y su beneficio frente a una cirugía abierta. Después entraremos a lo más técnico, pues componentes del sistema, técnica de artroscopía, indicaciones en rodilla y hombro, contraindicaciones, complicaciones y pues factores de riesgo. Y al final vamos a cerrar con cuidados postoperatorios, pronóstico, conclusión y un video. La idea es que al terminar, pues ustedes tengan un panorama completo, no solo de qué es, sino de cuándo se usa, cómo se hace, qué puede salir mal y cómo se cuida al paciente. Para empezar con la introducción, la palabra artroscopía viene del griego arthro, que significa articulación, y scopen, que significa observar. Pero no se queda en observar. La artroscopía, pues es esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite visualizar, diagnosticar y tratar patologías dentro de una articulación mediante pequeñas incisiones que llamaremos portales. Aquí vale la pena enfatizar algo. Las articulaciones son espacios complejos con muchas estructuras delicadas como cartílagos, meniscos, ligamentos. Muchas lesiones son interarticulares y a veces no se identifican bien solo con la clínica o incluso con la imagen. La artroscopía pues permite una visualización directa y eso incrementa pues la precisión diagnóstica. Otro punto, en muchos casos ha sustituido a la cirugía abierta porque reduce el daño a tejidos blandos. Esto suele traducirse pues en menor dolor, menor sangrado, menor riesgo de complicaciones y pues una recuperación mucho más rápida. Y pues hoy en día se usa de forma amplia en rodilla y hombro, pero pues también en cadera, tobillo, muñeca y codo. Entonces, pues no es solo una técnica de una sola articulación, sino pues un recurso transversal en la ortopedia moderna. Ahora, para entender por qué la artroscopía es tan importante hoy,
vale la pena conocer su historia. Al principio, lo que existía pues era la idea de endoscopía, meter instrumentos ópticos para ver dentro del cuerpo. Esto se desarrolló en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hacer esto dentro de una articulación era particularmente difícil por el espacio reducido. En 1912 se menciona a Severin, quien introduce el término y empieza a aplicar técnicas endoscópicas en rodilla. Esto fue un paso inicial, todavía no era como lo vemos hoy, pero ya estaba la intención de explorar la cavidad articular. Luego, en el periodo de 1918 a 1931, destaca Kenji en Japón, quien realiza la exploración de rodillas y desarrolla instrumentos más adecuados, y esto abre la puerta a que la artroscopía pase de ser una curiosidad técnica a algo reproducible. Después, en 1921 a 1931, aparecen aportaciones de Eugen con series clínicas y también se menciona pues pionero en Estados Unidos. Lo relevante aquí es que se empieza a construir una evidencia clínica y el procedimiento se va estandarizando. En la etapa de 1950 a 1960, Masaki es clave porque desarrolla artroscopios modernos y pues contribuye a consolidar la artroscopía como técnica real, ya no como experimental. También empieza lo que es pues la artroscopía terapéutica. Y para los años 60-80, pues se da el crecimiento fuerte por mejoras de lentes, iluminación y después cámaras, hasta que se convierte pues en una práctica común en ortopedia. Ahora sí, entrando a la parte moderna del 2000 en adelante, pues entre 2005 y 2010 se consolidan instrumentos motorizados y pues el uso de la radiofrecuencia, lo que pues esto permite una mayor precisión, mejor control de sangrado y mejor calidad quirúrgica. De 2010 a 2015 pues crece muchísimo la artroscopía de cadera, que pues antes era difícil por pues su anatomía y el acceso. También pues empiezan a definir en sus subespecializaciones, pues hay cirujanos pues más enfocados a hombro, codo, otros a rodilla compleja o incluso pues otros a cadera. Entre 2015 y 2020, pues hay un cambio fuerte hacia resultados funcionales y calidad de vida. Ya no es solo operar, sino pues medir si el paciente recuperó su función, regresó a su deporte, cómo está su dolor, cuál es el costo-beneficio. Aquí empiezan a salir más guías y consensos internacionales. En 2020-2022 se consolidan pues técnicas asistidas por imagen, sistemas de navegación y algo muy importante, pues una optimización de protocolos de rehabilitación temprana. En 2023 a 2026 el enfoque se va hacia una integración tecnológica, pues análisis de imagen, apoyo computacional, simuladores para entretenimiento y pues robótica en algunos centros. La idea pues de todo esto es estandarizar por resultados y reducir errores pues por la curva de aprendizaje. Entonces, pues en resumen, en la actualidad la artroscopía pues es pilar de la ortopedia, porque pues combina esta tecnología, la precisión y pues la recuperación rápida dentro de pues todos los protocolos funcionales. Ya con todo este contexto mencionado anteriormente, pues continuamos con la definición. La artroscopía pues es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que pues permite explorar el interior de una articulación mediante un artroscopio, que pues esto lo vamos a hablar más adelante, pero pues es un tubo rígido con un sistema óptico conectado a cámara y fuentes de luz, introducido por pequeñas incisiones llamadas portales. Pero pues la definición no solo es meter una cámara, el punto pues es que permite pues identificar pues estas lesiones intraarticulares con alta precisión y pues muchas veces tratarlas en el mismo acto quirúrgico. Algo importante al ser mínimamente invasiva es que pues reduce el trauma sobre los músculos y pues los tejidos blandos. Esto pues se traduce a una menor respuesta inflamatoria, menor dolor y pues en general pues esta rehabilitación rápida, pues también siempre y cuando el paciente pues cumpla con la rehabilitación.
En esta diapositiva, pues traté de resumir sus ventajas, pero pues aquí lo voy a explicar con un enfoque más clínico. Primero, pues tenemos menos dolor postoperatorio porque pues no hay grandes incisiones y ni tanta manipulación de tejidos. Esto favorece que pues el paciente se movilice antes y pues moverse temprano pues disminuye esta rigidez y pues estas complicaciones. Segundo, pues tenemos el menor daño a tejidos blandos. En cirugía abierta, pues se corta o se retrae más. Aquí, pues el acceso es por los portales y pues entonces la agresión es mucho menor. Tercero, pues tenemos menor sangrado y menor riesgo de infección. No significa que no exista un riesgo, pero al usar un abordaje pequeño, pues suele ser menor. Cuarto, tenemos la recuperación funcional más rápida. Esto es súper relevante dentro de la medicina deportiva porque pues el objetivo no solo es curar, sino pues que el paciente regrese pues a sus actividades cotidianas. Quinto, pues tenemos el mejor resultado estético porque pues las cicatrices son pequeñas. Y también algo muy práctico, pues en muchos casos permite pues tener una cirugía ambulatoria, pues menos estancia hospitalaria, menos carga pues también para el sistema de salud, por llamarlo así, y siempre pues que sea un caso bien seleccionado. O sea que pues la artroscopía es beneficiosa para el paciente, también pues para el sistema, pero pues siempre hay que pues indicarla bien. Esta pregunta es clave. ¿Por qué realmente se considera mínimamente invasiva? Principalmente porque se hace a través de estas pequeñas incisiones que ya lo hemos mencionado, que se llaman portales. Esto pues permite entrar a la articulación sin hacer una apertura pues grande. Al no abrir ampliamente, pues se reduce el daño a músculos, fascia y tejidos blandos y pues esto disminuye el dolor y pues la inflamación. También pues hay menos exposición de la articulación al medio externo, lo cual pues disminuye este riesgo de contaminación, aunque pues se mantiene aquí pues una esterilidad muy estricta. Además pues el sangrado pues suele ser menor y al tener mejor visión con cámara e irrigación pues el cirujano trabaja pues con muchísima más precisión y esto pues también reduce un trauma innecesario. Y por último, pues se favorece una recuperación más rápida porque pues el paciente puede iniciar pues su movilización temprana y pues una rehabilitación en menor tiempo, dependiendo pues también del procedimiento, o sea, pues del área realizada. Aquí sí me gustaría pues aclarar algo que pues mínimamente invasiva pues no significa sin riesgo, significa que el acceso es menos agresivo, pero pues sigue siendo una cirugía y pues requiere una técnica pues adecuada, experiencia y pues esta selección correcta del paciente. En esta diapositiva pues muestro los principales objetivos diagnósticos de la artroscopía. El primero, pues, es visualizar directamente el interior de la articulación. A diferencia de los estudios de imagen, pues aquí podemos observar en tiempo real, pues, el cartílago, los meniscos, los ligamentos, lo que nos da, pues, una evaluación, pues, mucho más precisa. El segundo objetivo, pues, es confirmar o descartar, pues, lesiones interarticulares cuando la clínica o la resonancia magnética, pues, no son realmente concluyentes. Por ejemplo, pues en casos de sospecha de lesión pues meniscal o pues una ruptura del ligamento cruzado, pues aquí los hallazgos pues, pueden ser no tan claros. También pues se permite correlacionar lo que encontramos en la exploración física con los estudios de imagen y pues esto realmente nos ayuda a pues integrar un pues mejor diagnóstico. Y finalmente, algo muy importante, pues nos ayuda a definir la conducta terapéutica más adecuada, ya que en muchos casos, pues la artroscopía, pues no solo es diagnóstica, sino también terapéutica. Cuando hablamos de artroscopía diagnóstica, nos referimos a su uso, pues como una herramienta para confirmar o descartar estas lesiones dentro de pues la articulación, cuando los estudios convencionales como pues radiografía, ultrasonido o incluso pues una resonancia magnética no son concluyentes. Realmente pues la gran ventaja aquí es la visualización directa del interior articular, mientras una resonancia pues puede sugerir una lesión de menisco.
o de cartílago, pues la artroscopía permite ver la lesión con pues esta precisión milimétrica y muchas veces pues permite identificar lesiones que pues ni siquiera se veían en las imágenes. Esto pues permite especialmente em, pues observar patologías como lesiones condrales superficiales que pasaban desapercibidas, desgarros meniscales pues complejos. Aquí en medicina deportiva, por ejemplo, para darles un ejemplo, si un atleta pues presenta dolor, un bloqueo articular sin una imagen clara, pues la artroscopía diagnóstica permite evaluar sin comprometer pues un gran daño quirúrgico. Esto es muy importante, ya que pues en la medicina deportiva se requiere no comprometer tanto al paciente. Es importante pues mencionar que esta exploración se hace sistemáticamente revisando cada comportamiento, cartílago femoral y tibial. Solo así pues se pueden identificar hallazgos que otras técnicas no mostraron. Continuando con la artroscopía terapéutica es cuando no solo diagnosticamos, sino que intervenimos para tratar la lesión en el mismo acto quirúrgico. Esto es lo que es lo que la hace tan valiosa realmente, porque pues no solo confirmamos que está mal, sino que actuamos sobre ello sin necesidad de abrir ampliamente la articulación. Algunas de las intervenciones más comunes, para mencionarles algunos ejemplos, son pues ya sea la resección o reparación de los meniscos, que son muy mencionados. Por ejemplo, pues en un desgarro longitudinal reparable, pues esta se puede suturar el menisco para conservarlo. También pues tenemos una reconstrucción ligamentaria, otro ejemplo, que puede ser como el ligamento cruzado anterior, donde se introduce injerto y aquí se fijan anclajes artroscópicamente. Todo esto es posible gracias al uso de estos instrumentos especializados, eh, motorizados, suturadores, pinzas, dispositivos de fijación. Todo eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues la precisión que permite la artroscopía pues es fundamental, realmente es clave porque pues reduce la agresión a estos tejidos sanos y pues mejora todos los resultados funcionales en los pacientes. La evolución tecnológica ha sido uno de los factores más determinantes para que la artroscopía sea lo que es hoy. Antes los sistemas ópticos pues eran simples, con muy poca iluminación, y pues hoy tenemos pues realmente cámaras digitales HD 4K que pues nos permiten ver al interior de estas articulaciones con gran detalle. Esto pues mejora la precisión diagnóstica, sobre todo en lesiones pequeñas, como se los he venido mencionando, o estructuras complejas. Los instrumentos motorizados pues reducen el tiempo quirúrgico, algo de verdad muy fundamental y pues permiten resecar pues tejido con menor trauma. Además, también mencionaba pues los sistemas actuales de bomba de irrigación pues mantienen la articulación distendida y limpia. Entonces pues esto mejora la visualización. Otro punto importante es que el avance tecnológico pues ha permitido los protocolos de enseñanza avanzada como los simuladores, la realidad asistida, lo cual pues eleva la calidad de entrenamiento para los cirujanos. Esto pues ha consolidado a la artroscopía pues no solo como técnica estándar en traumatología, sino pues especialmente en la medicina deportiva, donde pues esta recuperación tan rápida que ofrece y pues este retorno a actividades pues es un objetivo crucial para pacientes, por ejemplo, como atletas competitivos. Para que una artroscopía sea efectiva, pues se requiere un sistema completo que integra pues varios componentes. Vamos a comenzar con el artroscopio, que pues este es un tubo rígido con un sistema óptico que pues permite la visualización al interior articular. Los diámetros más comunes son entre 4 para articulaciones grandes y 1,9 entre 2,5 para articulaciones pequeñas, como pues puede ser muñeca o tobillo, porque pues estas permiten una menor invasión sin perder pues esta calidad de imagen. Continuamos con la cámara. Esta pues convierte la imagen óptica en señal digital para verla pues en tiempo real. Los sistemas modernos que permiten grabación y fotografía para documentación clínica y enseñanza
que pues realmente es algo muy importante. También pues tenemos las cámaras actuales que pues generan imágenes de alta definición, lo que es crucial, pues cuando se busca identificar pues ya sea como fisuras cartilaginosas, lesiones meniscales no obvias. Y pues también tenemos el torrente atroscópica, que pues este es el sistema central que pues integra la cámara, luz, monitor, control de imagen y pues permite un manejo organizado del flujo de trabajo. Esta pues facilita que todo el equipo quirúrgico vea el procedimiento en tiempo real. En las siguientes diapositivas vamos a hablar de más componentes y vamos a mencionar estos, pero en un contexto un poquito más diferente. Aquí quiero profundizar en el instrumento que pues es el ojo de todo el procedimiento, el atroscopio, que se los acabo de mencionar. Pero aquí, pues los atroscopios utilizan diferentes sistemas ópticos. Para mencionarles unos, pues tenemos lentes finas clásicas que son adecuadas para estructuras grandes. Tenemos el GRIN, que pues es una tecnología mucho más moderna que mejora pues aún más la calidad de imagen en espacios angostos como articulaciones pequeñas. Los tamaños son muy importantes. El latroscopio de 4 pues, se usa principalmente en rodilla y hombro, donde, pues, hay más espacio articular. En articulaciones más pequeñas, como tobillo, muñeca o codo, pues, ya se los había mencionado también, se utiliza de 1.9 a 2.5. Esto, pues, para minimizar la invasión, se pierden, pues, la calidad diagnóstica. Asimismo, los ángulos, pues, realmente son muy importantes, estos ángulos de visión, porque, pues, pueden ser de 0 grados, 30 grados, 70 grados, y, pues, estos permiten explorar diferentes zonas sin mover la cámara. Para mencionarles unos ejemplos, tenemos a 0 grados para la vista frontal, tenemos 30 grados para mirar alrededor de esquinas anatómicas y tenemos 70 grados para estas zonas más profundas o difíciles de visualizar, como no sé, un ejemplo, el compartimiento posterior de la rodilla. Esto es crucial en procedimientos como la reconstrucción del ligamento cruzado o incluso en reparaciones complejas de hombro, donde el ángulo de visión pues determina qué estructuras pues podemos ver sin mover el artroscopio. Las cámaras atroscópicas pues han evolucionado desde sistemas análogos voluminosos hasta cámaras modernas digitales que pues ofrecen una alta definición HD 4K, pues para ver estos detalles más finos en cartílagos y pues tejido interarticular. También tenemos la cámara de 3 chip que pues esta mejora el color y la nitidez. También tenemos pues los sistemas inalámbricos, que pues estos pues dan muchísima más libertad y pues reducen cables en el campo quirúrgico. Esto especialmente pues es útil en procedimientos donde la identificación de estructuras pequeñas es crítica. Por mencionarles unos ejemplos, pues tenemos como poder hacer la reparación de lesiones del lámpara de hombro. Pues además la grabación en tiempo real permite documentar el procedimiento, lo cual tiene muchísimo valor en diferentes aspectos, como el valor para la educación, un seguimiento clínico en la medicina legal, ya que pues se puede revisar el procedimiento completo. La fuente de luz es uno de los elementos que garantiza que podamos ver correctamente dentro de la articulación. La luz pues se transmite mediante fibras ópticas hasta la punta del atroscopio, porque sin una buena iluminación pues realmente la visualización pues sería pobre independientemente de la cámara que tengamos. Las tecnologías han avanzado. Tenemos pues como la halógeno, que pues esta genera calor y menor duración. Tenemos el Zegno y LED, que pues estas ofrecen una luz más blanca, constante, igual pues de menor producción de calor. Esto pues es esencial, por ejemplo, pues al evaluar un cartílago en zonas oscuras del comportamiento pues ya sea de la rodilla, al identificar estas lesiones pues ya sea en hombro, donde los detalles, pues todos los detalles pueden ser mucho más sutiles con esta fuente de luz. La torre atroscópica
es como el centro de mando en quirófano. Esta pues integra la cámara, la fuente de luz, el monitor y la bomba de irrigación. Es importante porque pues permite el control total de estos parámetros, como el brillo, pues el contraste, la presión de la irrigación. Facilita que todo el equipo vea simultáneamente lo que está ocurriendo en la articulación. También pues mejora la coordinación entre el cirujano y ayudantes. Además, pues la torre soporta accesorios como grabación de video y toma de fotografías, lo cual pues es útil para registrar pues todos los hallazgos diagnósticos o resultados pues de esta intervención. El sistema de irrigación pues mantiene la articulación distendida y limpia. Sin irrigación pues realmente no podríamos ver bien porque pues la articulación pues se colapsa por tejidos blandos, pues también pues el sangrado y pues sinovial irritado pues oscurecen la visión. Las soluciones utilizadas son generalmente salina o ringer lactato porque pues son isotónicas y pues no dañan estos tejidos. También, pues, se puede agregar, vasoconstrictores como epinefrina para, pues, controlar el, pues, microsangrado. Cuando la irrigación falla, el cirujano, pues, tiene que detener y limpiar constantemente, lo cual, pues, incrementa estas complicaciones y fatiga. Como se los mencionaba, pues, independientemente de que es una cirugía de mínima invasión, pues, también existen estos riesgos. Aparte, pues, del artroscopio y la cámara, pues, se utilizan múltiples instrumentos accesorios para intervenir dentro de la articulación. Esto incluye, pues, como las ondas artroscópicas para, pues, palpar superficies, las tijeras y cuchillas, pues, para un corte más fino, pues, de las fibras patológicas, las pinzas, pues, para extracción de cuerpos libres. También tenemos las cánulas, pues, facilitan este intercambio de instrumentos y pues también como los suturadores y los pasadores, que pues estos pues son para anclar los tejidos en reparaciones, ya sean pues puede ser como de menisco. Bueno, pues dentro del instrumental terapéutico, el sistema de radiofrecuencia pues juega un papel fundamental dentro de la artroscopía. Su función principal es pues lograr esta hemostasia intraarticular, lo cual es crucial porque incluso pequeños sangrados pueden comprometer significativamente la visión dentro de la articulación. Además, pues permite corte, ablación o remodelación de tejidos. eh, También, pues, la regularización de los bordes meniscales o, pues, desbridamiento de tejido inflamatorio. Todo esto realmente, pues, lo tenemos que tomar en cuenta y, pues, también existen estos sistemas de monopolares y bipolares, que, pues, el sistema bipolar es preferido en artroscopía porque, pues, la corriente mencionaba que fluye entre 2 electrodos cercanos, lo que, pues, limita la dispersión térmica y, pues, reduce este riesgo de daño a estructuras vecinas, como el cartílago articular. Es importante entender que pues el calor generado puede producir un daño condral pues irreversible si realmente pues no se utiliza correctamente. Por eso pues el control del tiempo de activación y la distancia al tejido son muy esenciales. Actualmente pues el láser prácticamente ha sido desplazado por la radiofrecuencia, ya que pues este ofrece un mayor control y seguridad. El torniquete es una herramienta complementaria que mejora el campo quirúrgico al reducir el sangrado. En artroscopía de rodilla, por ejemplo, pues se coloca generalmente en el muslo proximal, como lo podemos ver en la imagen. Su uso pues permite una visualización más clara de las estructuras intraarticulares y pues disminuye pues todo el tiempo quirúrgico. Sin embargo, pues debe utilizarse con mucha precaución. Se recomienda no exceder los 90 minutos de inflado continuo, ya que pues tiempos prolongados pues pueden generar complicaciones como neuropraxia, pues una lesión muscular por isquemia. También pues puede producir dolor postoperatorio mayor si el tiempo realmente fue muy prolongado. Está contraindicado en pacientes con trombosis activa, enfermedad vascular periférica severa
o pues alguna articulación circulatoria muy importante. El uso del torniquete debe individualizarse, eso es muy importante, depende del paciente. Continuando con la anestesia en la artroscopía, pues la elección anestésica depende del tipo de procedimiento, de la duración y características del paciente. Los tenemos que tomar muy en cuenta. En procedimientos diagnósticos muy breves puedo utilizar pues una anestesia local con sedación. En artroscopía de rodilla es muy común el uso de anestesia regional como bloqueo raquídeo o bloqueo femoral, lo cual pues permite un buen control del dolor postoperatorio. La anestesia general es más frecuente en procedimientos reconstructivos complejos, especialmente como en hombro o pues cirugías muy prolongadas. Es importante considerar que una adecuada relajación muscular mejora pues este acceso articular y disminuye el riesgo pues de lesiones iatrogénicas. Además, muy importante pues el manejo anestésico influye directamente en la recuperación temprana. En esta diapositiva les voy a describir de forma general la técnica de la artroscopía. Primero, pues en la preparación del paciente es fundamental realizar una evaluación preoperatoria muy completa y definir el tipo de anestesia, que pues puede ser regional o general dependiendo del caso y de la articulación pues que vamos a intervenir. También pues es muy importante el posicionamiento adecuado del paciente, ya que esto pues facilita pues el mejor acceso y pues la visualización interarticular. Posteriormente, pues se realiza la introducción del atroscopio a través de los portales previamente establecidos. El atroscopio está conectado a una cámara, como ya se lo expliqué anteriormente, y pues a esta fuente de luz, lo que permite pues visualizar en tiempo real pues las estructuras dentro de la articulación. Para mejorar la visualización se utiliza pues también el sistema de irrigación que pues distiende la articulación permitiendo pues un mejor campo quirúrgico. Finalmente pues se lleva a cabo una inspección sistémica revisando esta pues de manera ordenada todas las estructuras intraarticulares como cartílago, meniscos, ligamentos, esto pues con el objetivo de pues identificar pues estas lesiones y pues determinar siempre el manejo adecuado para cada paciente. Continuando con técnicas quirúrgicas, ya les hablé un poquito del contexto de los portales, que son pues estas pequeñas incisiones estratégicamente ubicadas para permitir acceso seguro, eso es muy importante, a la articulación. En rodilla, los portales más comunes son anteromedial y anterolateral. En hombro, los portales pueden ser posterior, anterior y lateral, dependiendo siempre del procedimiento. La correcta colocación es esencial para evitar pues estas lesiones de nervios. Además, la orientación del portal pues influye pues en el ángulo de trabajo. Un portal mal colocado pues puede dificultar el procedimiento o aumentar el riesgo de complicaciones, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, pues continuando, una vez identificada la lesión, el tratamiento depende siempre de la patología específica. En lesiones meniscales, por ejemplo, pues puede realizarse una meniscectomía parcial o una reparación meniscal, dependiendo pues del patrón y pues de su vascularización. También pues tenemos en rupturas del ligamento anterior, pues se realiza una reconstrucción con injerto. También las lesiones condrales, pues estas puede aplicarse en técnicas como microfractura se mencionaba. Y pues es importante también tener en cuenta que el objetivo pues no solo es reparar la lesión, sino pues restaurar pues esta función biomecánica de la articulación. Al finalizar, pues se retira el instrumental, se verifica la hemostasia y pues se realiza el cierre simple de los portales. En esta diapositiva, pues les coloqué las principales indicaciones de la artroscopía en rodilla. La indicación más frecuente, pues son las lesiones meniscales.
especialmente los descargos traumáticos en pacientes jóvenes o los degenerativos que pues producen síntomas mecánicos como dolor o bloqueo. La artroscopía pues permite confirmar pues esta lesión y pues realizar una menisectomía parcial o pues la recuperación y la reparación según el caso. También pues está indicada en lesiones de ligamento cruzado anterior y posterior, que lo hemos venido hablando durante pues toda la exposición. Otra indicación importante pues son las lesiones del cartílago articular, ya sean condrales. Aquí pues se pueden realizar procedimientos como desbridamientos, microfracturas o técnicas de restauración cartilaginosa, dependiendo aquí pues del tamaño y pues de la profundidad del defecto. En pacientes con condromalacia, eh, pues aquí la artroscopía puede ayudar cuando el tratamiento conservador pues no ha sido efectivo. También pues se utiliza pues para retirar cuerpos libres y intraarticulares que pues pueden generar un bloqueo mecánico. En casos de sinovitis, pues la artroscopía permite tanto el diagnóstico como la cinevectomía terapéutica. Y pues finalmente está indicada en pacientes con dolor persistente y bloqueo mecánico cuando pues estos estudios de imagen pues no son realmente concluyentes. Continuando con estas indicaciones, pero ahora de hombro, pues una de las más frecuentes son las lesiones del manguito rotador, tanto parciales como completas. Cuando son sintomáticas y no responden al tratamiento conservador, pues mediante la artroscopía se pueden reparar los tendones con anclajes. También está indicada pues en la inestabilidad glonomeral, como en pacientes con luxaciones recurrentes. En cuanto a lesiones del ambrum, pues aquí afectan pues la inserción del bíceps en el ambrum superior y pues estas son muy frecuentes en deportistas de lanzamiento. Otra indicación que mencionaba pues es el síndrome de pinzamiento subaracromial, que pues este no mejora con manejo conservador. Aquí sí es muy importante que pues se puede realizar una descompresión subaracromial y pues finalmente, en casos seleccionados de capsulitis adhesiva o hombro congelado, pues puede realizarse pues una liberación capsular atroscópica cuando pues tenemos esta rigidez severa y pues muy persistente. En esta diapositiva les voy a presentar las contraindicaciones absolutas, es decir, pues estas situaciones en las que el procedimiento no debe realizarse porque el riesgo pues supera cualquier posible beneficio. La primera, pues, es la infección articular activa, como en una artritis séptica, pues ya sea no tratada. En estos casos, la prioridad es el control del proceso infeccioso mediante pues antibióticos, un drenaje adecuado y realizar una artroscopía electiva en este contexto pues puede agravar la diseminación pues bacteriana y aumentar pues el daño cartilaginoso. También pues está contraindicada en pacientes con sepsis sistémica no controlada, aunque pues la artroscopía es mínimamente invasiva, sigue siendo pues una intervención quirúrgica con requerimiento anestésico, por lo que el paciente inestable, pues el riesgo anestésico y pues cardiovascular pues es muy elevado. Otra contraindicación importante es la destrucción articular severa, como pues en artrosis terminal, donde la articulación pues ya no es preservable. La evidencia actual muestra que en ganartrosis avanzada sin síntomas mecánicos claros, la artroscopía pues no ofrece realmente beneficios significativos comparada pues con un manejo conservador. Finalmente, pues si no es técnicamente posible realizar portales seguros debido a alteraciones anatómicas o pues un riesgo neurovascular alto, pues el procedimiento pues realmente no debe llevarse a cabo. Aquí hablamos de situaciones donde la indicación debe individualizarse.
Por ejemplo, en artrosis avanzada, sin bloqueo o cuerpos libres, en estos pacientes el dolor suele ser de origen degenerativo y no mecánico, por lo que la artroscopía tiene resultados limitados. Los trastornos de la coagulación no corregidos también pues aumentan el riesgo de hemartrosis postoperatoria, por lo que pues deben ajustarse previamente anticoagulantes o alteraciones hematológicas. El mal estado general del paciente o comorbilidades como diabetes mal controlada, pues incrementan este riesgo de infección y una mala cicatrización. Las infecciones cutáneas, pues también locales en el sitio de abordaje, pues deben resolverse antes de intervenir. Y algo muy importante en la práctica clínica es evaluar la adherencia esperada a la rehabilitación, ya que gran parte del éxito funcional pues depende de pues todo el programa fisioterapéutico que se maneja. Continuando con las complicaciones generales, la artroscopía tiene una tasa de complicaciones baja, generalmente menor al 1 o 2% en la mayoría de los estudios. Puede presentarse pues esta infección superficial o profunda, aunque es poco frecuente debido a pues técnicas de antisepsia y profilaxis antibiótica. El sangrado es una de las complicaciones más comunes, especialmente en pacientes con factores de riesgo. El dolor persistente puede deberse a una lesión residual, una inflamación prolongada o una mala rehabilitación. En procedimientos de miembros inferiores existe pues riesgo de trombosis venosa profunda, aunque es bajo, particularmente pues en pacientes con obesidad, inmovilización prolongada o pues antecedentes trombóticos. También pues pueden presentarse estas complicaciones relacionadas con la anestesia, dependiendo pues de si fue regional o general. Continuando con las específicas, dentro de estas complicaciones directamente van relacionadas con la técnica. La lesión neurovascular es una de las más importantes, por eso es fundamental el conocimiento anatómico y la correcta colocación de los portales. La rigidez articular puede desarrollarse si no se inicia movilización temprana o si existe una respuesta inflamatoria muy exagerada. La extravasación de líquidos durante este procedimiento pues puede causar un edema muy significativo en los tejidos blandos y en casos raros pues un síndrome compartimental. También pues puede ocurrir una lesión iatrogénica del cartílago o menisco por pues esta manipulación inadecuada del instrumental. Y finalmente pues tenemos el fallo del procedimiento, pues es decir, la persistencia de estos síntomas que pues puede deberse a una indicación inadecuada o ya sea pues una patología degenerativa pues muy avanzada. En esta diapositiva pues se muestran los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad pues de las complicaciones o influir en los resultados de la artroscopía. Es muy importante entender que el éxito del procedimiento pues no depende solo de la técnica quirúrgica, sino también del contexto del paciente. Vamos a comenzar con los factores relacionados con el paciente. Aquí pues la edad avanzada es un factor muy importante porque pues se asocia con menor capacidad de cicatrización, mayor comorbilidad y en muchos casos pues la patología degenerativa avanzada que pues puede limitar pues este beneficio funcional. La obesidad pues aumenta la carga mecánica, sobre todo en las articulaciones, especialmente en la rodilla. Y también pues se asocia con mayor riesgo de infección postoperatoria y trombosis venosa profunda. La diabetes mellitus, sobre todo si está mal controlada, incrementa el riesgo de infección y pues retrasa la circulación. De hecho, aquí pues se ha observado que niveles elevados de glucosa pues se correlacionan con mayor tasa de complicaciones infecciosas. El tabaquismo también pues afecta la microcirculación y la oxigenación tisular, lo que pues esto puede retrasar la reparación tendinosa o ligamentaria, especialmente aquí en procedimientos como la reparación del manguito rotador. También tenemos pues los trastornos de la coagulación, que pues estos aumentan el riesgo de hemartrosis y pues las complicaciones hemorrágicas. La enfermedad vascular periférica e inmunopresión
También pues esta incrementa pues el riesgo infeccioso y la mala recuperación funcional. En conjunto, pues estos factores deben evaluarse en consulta pues preparatoria para optimizar pues al paciente antes de intervenir. Continuando con los factores relacionados con el procedimiento, pues el tiempo quirúrgico prolongado se asocia con mayor exposición tisular, mayor uso de irrigación y mayor riesgo infeccioso. Aquí también pues tenemos la colocación inadecuada de los portales, que pues este puede generar lesiones, como ya se las había mencionado, neurovasculares. También tenemos la extravasación excesiva de líquidos, que este pues puede causar un edema importante e incluso se mencionaba en casos raros, pues el síndrome compartimental. El uso inadecuado de la radiofrecuencia pues puede provocar un daño térmico a tejidos circundantes y algo clave es la experiencia del cirujano. La artroscopía pues tiene una curva de aprendizaje documentada, que lo vimos al inicio. Conforme aumenta la experiencia, pues disminuye pues las complicaciones y pues mejora esta eficiencia quirúrgica. En esta primera parte de los cuidados postoperatorios, el enfoque principal es el control del dolor, pues la disminución de la inflamación y pues la prevención de complicaciones tempranas. Después de una artroscopía, aunque sea mínimamente invasiva, existe una respuesta inflamatoria local, secundaria pues a la manipulación intraarticular. Por eso, pues el control de dolor debe ser adecuado desde las primeras horas. Generalmente se utiliza analgesia multimodal combinado con AINES, con analgésicos pues centrales si es necesario, ya que pues un dolor mal controlado limita pues esta movilización temprana y pues favorece la rigidez. También, pues, el uso, de hielo local durante las primeras 24 a 48 horas es, pues, una medida simple, pero de verdad efectiva para disminuir el edema o inflamación. Además, la elevación de la extremidad, especialmente en cirugía de rodilla o tobillo, pues, mejora este retorno venoso y reduce, pues, el riesgo de inflamación excesiva. También pues tenemos el vendaje compresivo, que pues este puede utilizarse para controlar el edema y proteger los portales quirúrgicos. Estos portales pues pueden ser pequeños, pero deben vigilarse para detectar pues estos signos de infección como enrojecimiento, secreción o pues un aumento progresivo del dolor. También es importante pues mencionarles que tenemos que valorar el riesgo tromboembólico del paciente. Aunque la artroscopía pues tiene bajo riesgo de trombosis venosa profunda, pues en pacientes con factores de riesgo como obesidad, antecedentes trombóticos, pues puede considerarse pues una profilaxis individualizada. Finalmente, en esta fase inmediata, pues se debe educar al paciente sobre los signos de alarma, pues como fiebre, dolor postoperatorio, eh, el aumento súbito de inflamación o limitación severa del movimiento. En esta segunda parte, el enfoque cambia del control inmediato a la recuperación funcional de mediano a largo plazo. La movilización temprana es uno de los principios fundamentales en la artroscopía. A diferencia de la cirugía abierta, pues aquí el abordaje mínimamente invasivo permite pues iniciar movimiento precoz, lo que pues disminuye el riesgo de fibrosis y la rigidez articular. Sin embargo, el protocolo pues depende del procedimiento realizado. Por ejemplo, pues después de una menisectomía parcial, pues el apoyo puede iniciarse de forma temprana y la recuperación suele ser rápida. En cambio, pues tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior o reparación de manguito rotador, pues el protocolo es más estructurado y progresivo. Aquí pues ya se debe de proteger la reparación mientras ocurre pues la cicatrización. La rehabilitación pues también incluye una recuperación pues del rango de movimiento, fortalecimiento muscular progresivo y pues la reducción funcional. En rodilla, el fortalecimiento de los cuádriceps es clave para su estabilidad. En hombro, pues la recuperación del equilibrio también es fundamental.
El retorno a las actividades de la vida diaria suele darse en pocas semanas en los procedimientos simples, mientras que pues también tenemos el regreso del deporte, que este pues sí puede tardar de 4 a 9 meses dependiendo del tipo de cirugía, del área y pues de la evolución del paciente. Es importante recalcar que pues muchos estudios muestran que pues la adherencia al programa de fisioterapia pues es uno de los factores más determinantes para este resultado funcional final. Y pues bueno, en resumen, pues el éxito de la artroscopía pues no termina en el quirófano. La rehabilitación adecuada es esencial para pues la recuperación de esta fuerza, de esta movilidad y pues de esta función completa. El pronóstico tras artroscopía depende de múltiples factores. Depende del tipo y extensión de la lesión. Por ejemplo, una lesión meniscal aislada tiene mejor pronóstico que una rodilla con artrosis avanzada. La edad y el estado general del paciente influyen en la capacidad de recuperación. La correcta selección del procedimiento es fundamental. Una indicación adecuada mejora significativamente los resultados funcionales. La adherencia a la rehabilitación es probablemente uno de los factores más importantes. Muchos estudios mencionaban que los pacientes que siguen protocolos de fisioterapia estructurados pueden recuperar mejor su fuerza y su movilidad. En pacientes jóvenes y deportistas, especialmente en reconstrucción del ligamento cruzado anterior, el retorno progresivo a su deporte pues suele darse entre 6 y 9 meses dependiendo del protocolo y pues de la evolución individual. En lesiones degenerativas avanzadas, el beneficio puede ser parcial o temporal, por lo que es importante siempre establecer expectativas reales con los pacientes. Para concluir, la artroscopía representa uno de los avances más importantes en la cirugía ortopédica moderna. Ha permitido pasar de procedimientos abiertos con mayor morbilidad a intervenciones mínimamente invasivas que ofrecen una mejor visualización intraarticular, menor daño a tejidos blandos y una recuperación más rápida para el paciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta y entender que no es solo una solución universal para todas las patologías articulares. Su éxito depende principalmente de una adecuada selección siempre del paciente, una indicación correcta basada en una evidencia actual y una evaluación clínica integral. No se trata solo de que se pueda hacer técnicamente, sino de cuando realmente aporta un beneficio funcional. También debemos considerar que aunque la tasa de complicaciones es baja, estas pueden presentarse y deben prevenirse pues mediante una correcta técnica quirúrgica. Tener pues este conocimiento anatómico preciso y optimización de los factores de riesgo del paciente antes de la intervención. Otro punto clave que me gustaría mencionar es que pues el resultado final pues no depende únicamente del acto quirúrgico. El manejo postoperatorio y la rehabilitación son determinantes para esta recuperación de su movilidad, fuerza y función. De hecho, pues la adherencia del paciente al protocolo de la fisioterapia influye pues directamente con este pronóstico funcional. En pacientes jóvenes con lesiones traumáticas, pues los resultados suelen ser excelentes, especialmente en reconstrucciones ligamentarias. En cambio, pues en patologías degenerativas avanzadas, el beneficio pues sí puede ser un poco limitado, lo que pues refuerza la importancia de individualizar siempre cada caso para cada paciente. Pues para finalizar, en resumen, pues la artroscopía pues no solo es una técnica quirúrgica, sino pues es parte de un enfoque integral del tratamiento ortopédico. Cuando está bien indicada y correctamente ejecutada, pues ofrece esta alta efectividad, esta menor morbilidad y una mejor calidad de vida para el paciente.
La artroscopia de rodilla se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de diferentes trastornos y lesiones de la rodilla. Entre los más comunes está el tratamiento del desgarro de meniscos. En condiciones normales, los meniscos, trozos de cartílago en forma de letra C que se encuentran entre el fémur y la tibia, proporcionan amortiguación y estabilidad a la articulación de la rodilla. Las lesiones o la artritis pueden desgarrar los meniscos, lo cual causa dolor en la rodilla, inflamación y disminución del rango de movimiento. La artroscopia de rodilla a menudo se realiza para extirpar la parte dañada del menisco. Al llegar al hospital para someterse al procedimiento, se le colocará una vía endovenosa y es posible que se le administre algún sedante para ayudarle a relajarse. El procedimiento se puede realizar con anestesia raquídea que lo mantendrá adormecido de la cintura para abajo, anestesia local que mantendrá adormecida el área de la rodilla, o con menor frecuencia anestesia general que lo mantendrá inconsciente durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Una menisectomía artroscópica por lo general lleva entre 45 y 90 minutos. El cirujano accederá a la articulación de la rodilla utilizando instrumentos cortantes denominados trócares, con los que realizará 2 o 3 orificios pequeños o puertos. El cirujano inyectará una solución estéril en la articulación para separar las superficies y permitir una mejor visualización de las estructuras internas de la articulación. A continuación, el cirujano insertará el artroscopio y otros instrumentos a través de los diferentes puertos. Las imágenes de la cámara del artroscopio se aumentan y se proyectan en un monitor. El cirujano examinará detenidamente el interior de la articulación de la rodilla, localizará el daño, extirpará cualquier parte suelta o gravemente lesionada y utilizará un rasurador para alisar cualquier reborde mellado. Si bien es posible reparar los meniscos con pequeñas suturas, en la mayoría de los casos se debe extirpar la parte dañada. Al finalizar el procedimiento, el cirujano examinará nuevamente toda la zona de la rodilla a fin de detectar áreas que presenten hemorragias u otros daños, retirará el artroscopio y el resto de los instrumentos y cerrará cada una de las incisiones en forma de ojo de cerradura con unas pocas suturas. Después de la cirugía, se lo trasladará al área de recuperación para monitorearlo y, de ser necesario, se le administrarán calmantes para el dolor. La mayoría de los pacientes son dados de alta de la unidad de cirugía ambulatoria a las pocas horas del procedimiento.